Inscríbete al seminario grabado Del Jesús de la Historia al Jesús de la Cruz, impartido por el Dr. Adolfo Reutemann. Para más información, escríbenos al WhatsApp Shalem. Hola amigos, es un placer volverme a encontrar con ustedes en este segundo episodio de la nueva serie que inauguramos hace una semana atrás, llamada El Misterio de Azazel. Y esta vez, en este segundo episodio que lo llamé Azazel, un ángel caído, nosotros vamos a continuar con la interpretación y desarrollo del concepto Azazel. Como nosotros vimos en el episodio anterior, este término Azazel no aparece en ningún otro lugar de la Biblia hebrea a excepción de Levítico 16. Y como vimos, en realidad podemos identificar tres estrategias diferentes con el propósito de entender el significado de ese término, Azazel. En un caso, como es la literatura rabínica, nosotros encontramos la estrategia según la cual Azazel es la referencia o la denominación de un lugar. Y como nosotros vimos, según está establecido en Mishnah, en el Tratado de Yomá, la práctica para finales de la época grecorromana era precisamente que se conducía al chivo a un lugar en el desierto de Judea con el propósito de arrojarlo al precipicio para que finalmente muriera. Otra de las estrategias se ve reflejada, por ejemplo, en las traducciones antiguas, como es la griega y la latina, y también encontramos un eco de esta interpretación en la misma literatura rabínica, según la cual el término Azazel era en realidad el apodo del chivo sobre el cual apoyaba sus manos el sumo sacerdote para transmitir a ese chivo todos los pecados de Israel, y luego iba a ser enviado al desierto. Y en ese sentido, entonces, el término Azazel era interpretado como chivo emisario. Eso es lo que habría significado ese término. Siguiendo, en este caso, el sentido del término como aparece en la versión masorética del texto. Pero luego vemos también una tercera posibilidad que se desprende de este nombre cuando nosotros leemos en uno de los rollos, de los más importantes que nos llegaron de la comunidad del Mar Muerto, el rollo del templo, en ocasión de describir precisamente ese mismo ritual que aparece en Levítico 16, pero vimos que el nombre Azazel se escribe de otra manera, en donde hubo un cambio de letras, lo que llamamos una metátesis, y como resultado de eso, en realidad, la manera de leer el nombre Azazel no significa ahora chivo emisario, sino en realidad Dios furioso, Azaz, él. Y como sugerimos probablemente, ese era el sentido original de ese nombre. Y de aquí entonces la conclusión que originalmente el sentido de todo el ritual en Levítico 16 apuntaba realmente a una ceremonia de tipo mágico, cuyos paralelos encontramos, por ejemplo, entre los hititas en Anatolia, en la actual Turquía, y que fue el resultado de la tradición que realmente en algún momento, para desmitologizar ese sentido original de la ceremonia, cambiaron la manera de escribir el término Azazel para que no evocara precisamente a ese demonio del desierto. En el día de hoy nosotros vamos a avanzar ahora en el desarrollo, en la evolución
de cómo se comprendió este concepto de Azazel. Y nosotros ahora vamos a hacerlo en los marcos de la literatura exegética, apócrifa judía, del judaísmo intertestamentario y más específicamente de la época grecorromana. Pero para poder entender esta reinterpretación y relectura del concepto de Azazel, tengo que hacer referencia ahora a una historia que encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 6, que va a ser justamente la base para la reinterpretación del concepto de Azazel. Y en este caso me refiero a la historia que desde la misma antigüedad generó un enorme interés, y es la historia de los hijos de Dios que copularon con las hijas y con las mujeres de los hombres. Y el texto en Génesis 6, versículos 1 a 4, la historia reza de la siguiente manera. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la haz de la tierra y le nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien, y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas. Entonces dijo Yahvé, no permanecerá para mí siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Los nefilim existían en la tierra por aquel entonces, y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres, y ellas les daban hijos. Y estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Ciertamente, estamos frente a una historia, a un relato verdaderamente enigmático. Y realmente las interpretaciones, desde la época antigua hasta nuestros días, que han tratado de develar el significado de este texto, podría llenar realmente bibliotecas. No es el propósito, precisamente en el encuentro de hoy, explorar todas las posibilidades de este texto. Pero lo que me interesa ahora es ver una interpretación específica que nosotros encontramos en una obra fundamental del judaísmo del Segundo Templo que se llama el libro de Enoc. Este libro, el libro de Enoc, es una obra que desde algo así el siglo XVIII en adelante, cuando empezaron a llegar manuscritos de Etiopía a Europa, empezó a ser descubierto por los estudiosos europeos. Y en este caso, lo que conocían era la versión en etíope clásico de esta obra, el libro de Enoc, y por eso se lo conoce como el Enoc etíope. Ahora, cuando empezaron a estudiar esta obra, descubrieron que en realidad se encontraban, por ejemplo, en bibliotecas de Europa, se encontraron restos de una versión en griego de esta obra, y de aquí, a partir de aquí entonces concluyeron que realmente la versión no había sido originalmente escrita en etíope clásico, sino que había derivado de una versión en griego. Como por ejemplo, ustedes pueden ver ahora la imagen de un resto de un papiro del manuscrito del libro de Enoc de la colección de Chester Beatty en Dublín. Pero los estudiosos llegaron a la conclusión que en realidad el texto no habría sido escrito originalmente en griego, sino en realidad habría sido una traducción de una versión semítica, sea en hebreo o en arameo. Y resultó ser que cuando se hallaron los rollos del Mar Muerto, se encontraron varios testimonios de esta obra, del libro de Enoc, entre los rollos del Mar Muerto en la lengua aramea. Y de aquí entonces la conclusión que el original fue escrito en arameo en la tierra de Israel,
pero no como un libro, sino en realidad como escritos independientes, que con el tiempo comenzaron a ser editados, conformándose finalmente en lo que llamamos hoy o lo conocemos como el libro de Enoc. Una de esas secciones del libro de Enoc se la conoce como el libro de los vigilantes. Y los vigilantes es un tipo de ángel. Y precisamente en una sección muy antigua de ese libro de los vigilantes, entre el capítulo 6 y el capítulo 11 en la versión etíope, nosotros encontramos una versión parafrástica de la historia de Génesis 6 que nosotros acabamos de leer en el libro de Génesis. Y en esta historia, ese concepto que no queda muy claro del libro de Génesis, los hijos de Dios, se transforma muy claro en esta obra, porque se entiende que son ángeles los que cometieron el pecado con las hijas de los hombres. Y el texto reza de la siguiente manera: en aquellos días, cuando se multiplicaron los hijos de los hombres, sucedió que les nacieron hijas bellas y hermosas. Las vieron los ángeles, los hijos de los cielos. Las desearon y se dijeron: ¡Ea! Escojámonos de entre los humanos y engendremos hijos. Es decir, que a diferencia de la versión bíblica, en donde entendemos que hubo un gran pecado, pero no nos queda claro cuál fue ese pecado, en la versión del libro de Enoc, queda en evidencia que el pecado era un pecado muy grande desde el punto de vista de la perspectiva del mundo bíblica, dado que los ángeles, cuyo lugar de residencia en el cielo, desean a mujeres que están en la tierra. Y por lo tanto, ese deseo sexual que revela aquí el texto sobre los ángeles, los va a llevar al pecado, que es precisamente dejar su lugar de residencia para copular con las mujeres. Pero el texto ahora de Enoc continúa de la siguiente manera. Shemiasa, su jefe, les dijo: temo que no queráis que tal acción llegue a ejecutarse y sea yo solo quien pague por tamaño pecado. Le respondieron todos: juremos y comprometámonos bajo anatema entre nosotros a no cambiar esta decisión y a ejecutarla ciertamente. Y entonces juraron todos de consuno y se comprometieron a ello bajo anatema. Eran 200 los que bajaron a Ardís, que es la cima del monte de Hermón, al que llamaron así porque en él juraron y se comprometieron bajo anatema. En este texto aparece obviamente toda una tradición que es apócrifa, porque no hay referencia a ella en el texto de Génesis 6, en donde se habla de un líder de la revuelta, llamado Shemiasa. Este nombre, Shemiasa, que aparece en la versión etíope, probablemente sea una corrupción del nombre original que lo conocemos en la versión aramea, Shemi Haza, es decir, lo que significa en arameo mi nombre ha visto o él ve mi nombre. Y en este texto, Shemiasa es el que funciona a manera de jefe de la revuelta, a la que se le suman otros ángeles. Y el texto dice que ellos descienden al monte Ardís, que es la cima del monte Hermón. El monte Hermón es el monte más alto en las alturas del Golán, con el propósito realmente de bajar a la tierra y llevar a cabo y cumplir el propósito de ese descenso, que era copular con las mujeres. Y el texto, en este sentido, continúa de esta manera. Y tomaron mujeres, cada uno se escogió la suya y comenzaron a convivir y a unirse con ellas, enseñándoles en salmos y conjuros y adiestrándolas en recoger raíces y plantas. Quedaron en cinta y engendraron enormes gigantes de 3000 codos de talla cada uno.
consumían todo el producto de los hombres hasta que fue imposible a estos alimentarlos. Y entonces los gigantes se volvieron contra ellos y se comían a los hombres. Comenzaron a pecar con aves, bestias, reptiles y peces, consumiendo su propia carne y bebiendo su sangre. Y entonces la tierra se quejó de los inicuos. ¿Ya conoces los niveles de miembros exclusivos del canal? Descubre cuál se adapta mejor a ti y forma parte de esta comunidad de aprendizaje. Si deseas apoyar el canal y hacer posible que este proyecto continúe creciendo, elige el nivel Mecenas. Si deseas participar activamente en conversatorios y encuentros exclusivos, el nivel Estudiosos es para ti. Y si buscas profundizar con materiales académicos y recursos de investigación, te esperamos en el nivel Investigadores. En esta historia, entonces, como vemos, los ángeles finalmente llevaron a cabo y cumplieron ese objetivo de copular con las mujeres en la tierra, de cuya relación sexual nacieron gigantes. Gigantes que terminaron comiéndose todo e incluso transformándose en antropófagos. Y obviamente esta tradición con un claro tinte mitológico nos es muy extraña para aquellos realmente formados en la tradición judeocristiana. Ahora, y esto lo cuento porque además de esta versión que tenemos en el libro de Enoc, inmediatamente después, en el capítulo 8 del libro de Enoc, hay en realidad referencia a otro líder de la revuelta contra los hombres, y en este caso llegamos a nuestro personaje, el que nosotros queríamos, que es Azazel. En este caso, el texto reza así: Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos, petos, los metales y sus técnicas, brazaletes y adornos, cómo alcoholar los ojos y embellecer las cejas, y de entre las piedras las que son preciosas y selectas, todos los colorantes y la metalurgia. Hubo gran impiedad y mucha fornicación, erraron y se corrompieron sus costumbres. En este caso, tenemos al líder de la revuelta, que no se lo menciona como Shemyaza, sino que parecería ser que es una tradición alternativa de la revuelta, que en algún momento de la tradición de esta obra, el libro de Enoc, fue combinada con la de Shemyaza, en la que, como vemos, en la versión etíope se lo conoce como Azazel, en los textos de Qumran se lo conoce también como Azael, y en la versión que se conoce en los escritos de uno de los cronógrafos o historiadores bizantinos del siglo IX, Sinkelus, se lo conoce como Azael. Y en este caso, como ven, él es el líder de una revuelta en donde el pecado es también el revelar secretos. En un caso, secretos que tienen que ver con el procedimiento de crear y construir armas que en última instancia sirven para matar, y en el otro caso también los secretos que tienen que ver con la cosmética, partiendo de la suposición que también las mujeres, cuando ellas se embellecen, en última instancia se transforman también en un instrumento que puede conducir o llevar a la muerte. Ahora, estas dos tradiciones acerca de Shemyaza y de Azazel, lo encontramos luego en otro capítulo del libro de Enoc, ahora en el capítulo 10, en donde claramente se montaron, se combinaron, se articularon ambas tradiciones. Y el texto reza así: y dijeron al Señor de Reyes. El texto hace referencia al momento en que los ángeles le avisan a Dios precisamente sobre lo que ha sucedido con los ángeles rebeldes. Y el texto continúa así: tú eres Señor de señores, Dios de dioses, Rey de reyes. Tu trono glorioso permanece por todas las generaciones del universo. Tú has visto lo que ha hecho Azazel al enseñar toda clase de iniquidad por la tierra y difundir los misterios eternos que se realizaban en los cielos. Shemyaza, a quien tú has dado poder para regir a los que están junto con él, ha enseñado conjuros. Es decir, que
En este caso nos queda claro que hay un intento literario por parte del editor de la obra de combinar dos tradiciones que, como dije, es de suponer que originalmente eran independientes, pero que fueron, en este caso, combinadas. Pero para el propósito nuestro es importante saber que aquí nos encontramos con Azazel como un ángel caído, es decir, el ángel que es el líder de la revuelta, que precisamente es la revuelta en la que se alude en el libro de Génesis, capítulo 6. Ahora, para finales del siglo I antes de nuestra era, ya se había hecho popular esta identificación de Azazel en el Levítico con uno de los líderes de la revuelta de los vigilantes. Y les quiero leer ahora un texto que fue hallado en una de las cuevas más importantes próximas a Qumrán, que es la cueva número 4, que se encuentra frente a los edificios de Khirbet Qumrán o de las ruinas de Qumrán. Solo en esta cueva se encontraron aproximadamente unos 16.000 fragmentos de manuscritos, que cuando fueron reconstruidos por los estudiosos allá por la segunda mitad de los años 50 del siglo pasado, el resultado fue que ahora tenemos aproximadamente unos 600 documentos que tienen como origen esa cueva. Uno de esos documentos es el 4Q Pesher sobre los periodos, o técnicamente, según la clasificación, el 4Q 180. Y este texto precisamente alude ahora a la historia de la caída de los ángeles, comandados por Azazel. Y el texto reza así: interpretación sobre Azazel y los ángeles que entraron a las hijas de los hombres y engendraron de ellas gigantes. Es decir, aquí claramente se hace alusión a que fue Azazel el que comandó a esos ángeles que finalmente terminaron copulando con las mujeres. En la versión que nosotros conocemos, figuraba que era Shemyaza el que había conducido a los ángeles, mientras que Azazel había sido jefe de la revuelta, pero en este caso el gran pecado era que ellos habían revelado secretos prohibidos a los hombres. Y es interesante que en este caso el nombre Azazel, como aparece en este documento de Qumrán, el 4Q 180, aparece escrito de la misma manera que lo habíamos visto nosotros en el episodio anterior, en el rollo del templo. Significa que también este rollo de Qumrán preservó la manera original, antigua, de escribir el nombre Azazel, es decir, Azazel, que hacía referencia precisamente a ese carácter demoníaco de este nombre, el dios violento, pero como vemos aquí ya no es simplemente un demonio del desierto, sino que es el nombre de el líder que conduce precisamente a los ángeles caídos o pecadores. Y el texto continúa de la siguiente manera: y sobre Azazel, que les extravió en el error para amar la iniquidad y para hacerles heredar la maldad, todos sus periodos para destrucción por el celo de los juicios y el juicio del consejo de... Es decir, el texto está, en este caso, fragmentado, pero nos queda claro que este documento de Qumrán echa luz a este momento en que el Azazel en realidad se transformó en un líder de la revuelta, y por eso también hablamos de su condición demoníaca. Ahora, si nosotros volvemos ahora al texto de Enoc, quiero mostrarles de qué manera esta asimilación de Azazel en Levítico con un ángel demoníaco, tentador y corruptor de la humanidad, como aparece en 1 Enoc, se manifiesta de manera concreta en el texto, en el libro de Enoc, que viene a describir el castigo escatológico de este ángel.
Y eso lo encontramos en el libro de Enoc, en el capítulo 10, que dice lo siguiente. Y dijo también el Señor a Rafael, encadena a Azazel de manos y pies y arrójalo a la tiniebla. Yende del desierto que hay en Dudael y arrójalo allí. Echa sobre él piedras ásperas y agudas y cúbrelo de tiniebla. Permanezca allí eternamente, cubre su rostro, que no vea la luz. Y en el gran día del juicio sea enviado al fuego. Es decir, aquí que vemos elementos en este texto del libro de Enoc, en el capítulo 10, que realmente se asocian o que de alguna manera dialogan con el texto de Levítico 16, pero en el Levítico 16 se hablaba de ese demonio del desierto y en este caso estamos hablando del ángel Azazel. Por ejemplo, al igual que en Levítico 16 se hablaba de un hombre que tenía como función o misión conducir el chivo al desierto, en este caso esta función aquí la cumple el arcángel Rafael. Asimismo, se hace alusión al nombre de un lugar en el desierto, a Dudael, que de alguna manera suena algo parecido al nombre Beit Hidudo, que es el nombre que se menciona en la Mishnah, en el Tratado de Yomá, que era precisamente el lugar a donde se llevaba el chivo emisario en la época, a finales de la época del Segundo Templo o la época greco-romana, en donde precisamente el macho cabrío era arrojado al precipicio. Asimismo, en el texto que acabamos de leer, se dice que se arroja sobre Azazel piedras ásperas y agudas. Y esto podría estar relacionado con el término hadut en hebreo, que es muy próximo precisamente al término que nosotros, con el que conocemos en la tradición rabínica, que era el lugar donde se llevaba al chivo emisario, que es Beit Hidudo. Y por último, el texto en Enoc continúa de la siguiente manera. Vivifica la tierra que corrompieron los ángeles. Anuncia su restauración, pues yo la vivificaré, para que no perezcan todos los hijos de los hombres a causa de todos los secretos que los vigilantes mostraron y enseñaron a sus hijos. Pues se ha corrompido toda la tierra por la enseñanza de las obras de Azazel, ascríbele toda la culpa. Es decir, que en este caso, como es en el caso también de Levítico 16, tienen que ver con la purificación del pecado. En el caso del macho cabrío, los pecados eran los pecados de Israel, que como recordarán, habían sido transferidos al chivo por medio del sumo sacerdote, ¿sí?, con el propósito de que el chivo emisario cargara todos los pecados, y con esos pecados era expulsado al desierto. Y aquí, en este caso, el ángel Azazel también a él se le escribe toda la culpa, como era también en el caso de la historia del Levítico. Y de esta manera entonces terminamos el episodio de hoy, donde queda claro que el concepto de Azazel, que nosotros encontramos por única vez en Levítico 16, ha sufrido una transformación fundamental en el judaísmo del Segundo Templo, cuando de ese probablemente demonio del desierto llamado Azazel, ya en el judaísmo de finales de la época grecorromana, se había transformado en el líder o en uno de los líderes de la revuelta de los ángeles, según la historia de Génesis 6, y en ese sentido, entonces, ahora Azazel ya no es el nombre de un demonio del desierto, sino uno de los líderes de la revuelta contra el Dios de Israel. Muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado del episodio, y nuevamente para aquellos que se inscribieron para el nuevo nivel
de investigación. Todo el material de este video será subido en un PDF, tanto los textos como las imágenes, con la bibliografía correspondiente, para que ustedes puedan seguir estudiando y profundizando en este tema fascinante como es el misterio de Azazel. Los saludo entonces con bendiciones desde la tierra de Israel. Shalom. Inscríbete a la nueva serie digital, Los rollos del Mar Muerto, Qumrán, Esenios y los orígenes del cristianismo, desarrollada y presentada por el Dr. Adolfo Roitman, producida y filmada en Israel por Hartzaot Meakursá. Para más información, escríbenos al WhatsApp Shalem